¿Alguna vez te has sentido rechazado por la persona que más amas en este mundo? Esa persona que creías que siempre estaría a tu lado. Para Amelia, ese momento llegó de la forma más dolorosa. Su propio hijo le pidió que no asistiera a su boda. ¿Qué pudo haberlo llevado a humillarla de esa manera? ¿Y por qué? Sintió que toda su vida se desmoronaba en un solo instante. Quédate con nosotros para explorar el dolor de una madre y su camino para recuperar su fortaleza. No olvides suscribirte. Y déjame saber de dónde nos escuchas en los comentarios. Nunca esperé esto, ni en 1.000.000 de años. Siempre pensé que, pase lo que pase en mi vida, mi hijo Juan siempre estaría ahí para mí. Lo crié con amor, con cuidado, con todo lo que tenía. Él era mi orgullo, mi alegría. Pero cuando me llamó esa mañana, pidiéndome que no fuera a su boda, me destrozó. Fue como si todo lo que había construido en mi corazón se derrumbara en un solo momento cruel. Mamá, necesito que no vengas a la boda, dijo Juan. Su voz era tan fría, tan distante. Sentí como un golpe en la cara. Mi mente no podía procesar lo que oía. Le pregunté por qué. Juan, ¿qué pasa? Pero él fue insistente. Sus palabras eran duras y ensayadas. Es mejor así. Será muy vergonzoso para todos. Para Camila, para su familia, para los invitados. Sus palabras dolían como 1000 puñales, cada uno más profundo que el anterior. Sentí un nudo en el pecho. Apenas podía respirar. ¿Cómo pudo hacerme esto? Pensé en todos los años que pasé sacrificándome por él, apoyándolo en cada desafío. Cuando era niño, dejé mis propios sueños para darle lo mejor. Y ahora, después de todo, me decía que no era bienvenida en su boda, ni siquiera por él. Traté de razonar con él. Intenté preguntar por qué, pero solo recibí silencio. Mi propio hijo, al que crié y amé sin condiciones, me había apartado por razones que no entendía. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban, mis pensamientos eran un torbellino, pero solo podía sentir el peso aplastante del rechazo. Me sentía invisible, sin importancia, como si todo lo que había sido para él, la madre cariñosa, el apoyo constante, no hubiera significado nada. No importaba y, en cierto modo, no me sorprendía. Juan había estado distante en los últimos años. Desde que empezó a salir con Camila, la mujer con la que ahora se iba a casar, ella era todo lo que yo no era: hermosa, exitosa, de una familia adinerada. Y ahora me di cuenta que Juan no quería nada con la madre, que lo crió en un hogar humilde, con amor. Pero con poco más, las lágrimas, que amenazaban con salir desde esa mañana, finalmente brotaron, mojando mis mejillas. Me sentía sola, más sola de lo que jamás había sentido en mi vida. Caminé por la casa. Cada paso resonaba en el espacio vacío. Jorge, mi esposo, estaba en la sala, leyendo el periódico. Cuando le conté lo que Juan había dicho, su reacción fue decepcionante. Es solo una boda. Amelia, no hagas un drama de esto, murmuró, apenas levantando la vista del periódico. Su indiferencia solo aumentó mi dolor. Sentí que no le importaba, que quizás nunca le había importado realmente. Me senté a su lado, mirando la pared, intentando entender todo lo que pasaba. El rechazo de Juan, la indiferencia de Jorge, era demasiado. Había dado tantos años a mi familia, a ellos. Y aún así, aquí estaba, descartada, olvidada. Juan había elegido a Camila y su mundo por encima de mí, y Jorge estaba demasiado absorto en su propio mundo para notarlo. Sentí una ola de rabia mezclada con tristeza. Mi corazón dolía por el hijo que no me quería en su vida y por el esposo que nunca estuvo realmente para mí. Intenté recomponerme, recuperar algo de control, pero la verdad es que no podía. Me estaba ahogando en el dolor de todo esto. ¿Cómo podía simplemente seguir adelante? ¿Cómo podía enfrentar a Juan después de lo que me hizo? ¿Cómo podía mirar a Jorge sin ver todos los años de abandono emocional? El peso de todo era demasiado para llevarlo sola. Estaba a punto de salir de la habitación para escapar del silencio opresivo de la casa.
Cuando mi teléfono sonó de nuevo, era Juan esta vez. Su voz estaba temblorosa. Parecía que había estado llorando. Mamá, dijo, sus palabras apresuradas. No sé qué hacer. Ella no vino. Camila no llegó a la boda. Me quedé helada. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Camila lo dejó plantado? No tenía sentido. ¿No estaba todo perfecto? ¿Era esto la culminación de todo lo que temía? Todo por lo que me habían apartado. Juan, ¿qué quieres decir? ¿Qué? ¿Por qué no vino? Pregunté. Mi voz temblaba de preocupación, pero también con un inesperado alivio. Por mucho que me habían herido, una parte de mí no podía evitar preguntarse si Juan finalmente sentía el peso de lo que había hecho. No lo sé, respondió Juan. Su voz se quebraba. Se fue. Dijo que todo era demasiado, que no podía seguir adelante. Mamá, ella me dejó. No sabía qué decir. Una parte de mí sentía por él. Quería consolarlo, decirle que todo estaría bien, que siempre se estaría ahí. Pero otra parte de mí, la que había sido tan herida, sentía una extraña sensación de vindicación. Juan me había rechazado, me había apartado, y ahora la vida que había construido sobre mentiras se desmoronaba. El mundo perfecto que intentó crear se derrumbaba. Por un largo momento, hubo silencio al otro lado del teléfono. No sabía qué decir. ¿Qué podía decir? Mi hijo estaba sufriendo, pero él había causado tanto dolor en mí. No sabía a dónde ir desde aquí, mientras estaba ahí, con el teléfono aún en la oreja. Me di cuenta de que la boda no era el fin de la historia, era solo el comienzo. Juan me necesitaba ahora de una manera que nunca antes, pero ¿realmente podía estar ahí para él después de todo lo que hizo? Mi corazón estaba lleno de incertidumbre, pero una cosa estaba clara. Tenía que descubrir la verdad. ¿Qué le pasó a Camila y, más importante aún, qué le estaba pasando a Juan? Era este el momento en que finalmente enfrentaría la realidad de sus decisiones. La llamada con Juan me dejó emocionalmente agotada. Pero lo que realmente me destrozó en esas horas posteriores no fue solo el dolor de su rechazo, fue el silencio sofocante en nuestra casa. Jorge, mi esposo, el hombre con quien había compartido casi 40 años de mi vida, seguía tan distante como siempre. Su indiferencia habitual dolía aún más ahora. Quería gritarle, hacerle sentir mi dolor, pero no podía hacerlo. Me había acostumbrado tanto a su ausencia emocional con los años, que ya no sabía cómo cerrar la brecha entre nosotros. Me senté frente a él en la mesa, el sonido de los cubiertos chocando contra los platos. Se sentía más fuerte de lo que debería. Estaba desesperada por algo. Cualquier cosa que me ayudara a darle sentido a todo. Mi mente seguía volviendo a las palabras de Juan. Será muy vergonzoso para todos, pero en lugar de consolarme, Jorge apenas parecía notar mi dolor. No preguntó cómo me sentía. Ni siquiera reconoció que nuestro hijo me había rechazado. Después de la cena, no pude soportarlo más. Tenía que enfrentarlo. Jorge. Comencé. Mi voz temblaba. ¿Qué nos pasó? La pregunta quedó en el aire como un desafío. Jorge, como era de esperarse, no me miró a los ojos de inmediato. Ni siquiera parecía escucharme, perdido en su propio mundo. Pero no iba a dejarlo pasar. No esta vez. Él suspiró, recostándose en su silla, mirando al techo, como si la respuesta a mi pregunta estuviera escrita allí. No eres la única que sufre. Amelia, dijo finalmente, su tono tan frío como siempre. ¿Crees que no he notado cómo han sido las cosas entre nosotros? Sentí que mi pecho se apretaba. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunté, desesperada por entender. Siempre has estado tan enfocada en Juan y sus necesidades. Y yo he estado solo. Amelia, todos estos años he estado solo, dijo, su voz más baja, como si revelara algo que nunca había dicho. Por un momento, solo lo miré. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿De verdad había sido así todos estos años? ¿Fui yo la que también le falló a él? ¿Eso es todo? Pregunté, casi incrédula. Has estado solo. Es por eso que nunca estuviste para mí. Jorge se pasó la mano por el cabello.
claramente frustrado. No es tan simple, murmuró. Casi para sí mismo, cometí un error. Amelia, un gran error. Y lo he cargado todo este tiempo. Me quedé helada. ¿Un error? Mi mente corría, tratando de entender qué quería decir. Podría ser lo que pensaba. ¿Qué quieres decir con un error? Exigí. Las palabras se me escaparon sin poder detenerlas. Jorge no respondió de inmediato. Se quedó allí por un largo momento. Sus ojos buscaban los míos, como buscando una forma de explicarse, sin reconocer del todo la profundidad de lo que iba a decir. Finalmente habló, su voz apenas un susurro. Te engañé, Amelia, con alguien. Hace mucho tiempo. Sus palabras me golpearon como un martillo. Sentí que el suelo bajo mis pies se movía y por un momento no podía respirar. Fue cuando estabas luchando, después de que nació Juan. Estabas tan enfocada en él y yo. Él se detuvo, incapaz de terminar su frase. No pude contener las lágrimas. No había visto esto venir todos esos años. Todo lo que le había dado, y esto era lo que no había visto. Había estado distante por tanto tiempo, pero nunca imaginé esto. Mi corazón se hizo pedazos mientras intentaba procesar la traición. ¿Me estás diciendo que me engañaste hace tantos años?, pregunté. Mi voz se quebraba, y nunca pensaste en decírmelo. En ser honesto conmigo, Jorge no me miró. Su mirada cayó al suelo. El peso de su confesión nos aplastaba a ambos. No pensé que pudiera. ¿Estabas tan frágil entonces? Amelia, pensé que te destruiría y creí que podía vivir con la culpa. Hizo una pausa, como buscando alguna justificación, pero estaba equivocado. He estado equivocado en muchas cosas. Mi mente giraba. Sentía que las paredes de nuestra casa se cerraban, las mentiras, el silencio, los años sin saber qué lo estaba consumiendo. Todo tenía sentido ahora, y sin embargo, nada importaba. No solo estaba enojada con él, me sentía estúpida. Le había dado mi vida a este hombre, a este matrimonio. ¿Y para qué? Para que me hicieran tonta. La traición que sentía de Juan no era la única herida que debía enfrentar ahora. Jorge también me había traicionado. Había estado emocionalmente ausente por años, no solo físicamente distante, sino emocionalmente desconectado. Me había dejado llevar el peso de los problemas de nuestra familia sola, mientras él lidiaba con su culpa en secreto. Su disculpa no significaba nada para mí. No lo entiendes, Jorge, dije. Mi voz temblaba de rabia. ¿Crees que esto es solo por Juan y Camila? Pero no lo es. Es por los años que hemos pasado juntos, la vida que construimos sobre mentiras. Ya no sé quién eres. Me miró. Sus ojos suaves, pero llenos de arrepentimiento. Lo siento. Amelia, ¿de verdad lo siento? No podía mirarlo más. Me puse de pie. Caminando por la habitación, sintiendo como una extraña en mi propio hogar. Siempre había creído en el poder de la familia, en que la sangre es más fuerte que el agua, pero ahora cuestionaba todo. Mi hijo no me quería en su boda. Mi esposo me había traicionado. ¿Qué me quedaba? Me detuve junto a la ventana, mirando el cielo nocturno. Mi corazón estaba apesadumbrado. El mundo afuera parecía tan lejano, tan frío. No sabía a dónde ir desde aquí. No podía volver a cómo eran las cosas. No podía fingir que todo estaba bien. El dolor por el rechazo de Juan, por la traición de Jorge, era abrumador. Y sin embargo, algo dentro de mí se encendió. Algo que no sentía en años. Un fuego. Una determinación. Una necesidad de reclamar mi vida. No sabía cómo, pero encontraría la forma de seguir adelante, de sanar. Por ahora, necesitaba dejar que la rabia se asentara. Las lágrimas debían secarse y necesitaba enfrentar la realidad de lo que se había revelado. La confesión de Jorge, el rechazo de Juan. Nada de eso podía deshacerse, pero una cosa estaba clara. Mi vida era mía otra vez. No iba a dejar que me rompieran. No tenía intención de asistir a la boda, pero algo dentro de mí me decía que necesitaba saber más sobre Camila, la mujer con la que Juan había elegido compartir su vida. Ella había causado tanto revuelo en la vida de mi hijo, y ahora
con la boda en el horizonte. Parecía la única pieza que faltaba por entender, necesitaba respuestas. Y esta sería mi única oportunidad. Fue en una fiesta antes de la boda que finalmente me encontré cara a cara con Camila. Me enteré del evento por una amiga mía, alguien que había sido invitada. Pero no yo. Parecía extraño. Pero no me preocupaban las dinámicas sociales. Solo me importaba entender quién era esta mujer. Llegué al lugar, un salón elegante decorado con flores y luces suaves, y allí estaba ella, en el centro de todo, rodeada de gente, sonriendo, luciendo como la imagen perfecta de la perfección, la mujer que aparentemente era ideal para Juan. Mientras me acercaba, podía sentir la tensión en el aire. Camila era la imagen de la elegancia. Su vestido era deslumbrante. Caro, sin duda. De una manera que parecía más una muestra de riqueza que una celebración de amor. Me vio mientras me acercaba. Sus ojos titilaron con algo que no pude descifrar. Pero luego, como si accionara un interruptor, me dedicó una sonrisa cortés. Amelia, ¿verdad?, preguntó. Su voz suave, casi demasiado dulce. Qué gusto conocerte al fin, asentí. Apenas capaz de ocultar mi incomodidad, la mujer frente a mí era la que había llevado a mi hijo al límite, la que me había rechazado, como si no fuera más que una molestia. Pero mantuve mis emociones bajo control. Esto ya no era sobre mí, encantada de conocerte también. Camila, respondí, forzando una sonrisa propia. Quería tener la oportunidad de hablar contigo. Sí, está bien. La sonrisa de Camila se amplió ligeramente, pero noté la tensión en su postura. No parecía del todo cómoda. Por supuesto, me encantaría charlar. Vamos. Tomemos algo. Nos movimos a un lado de la sala, donde había una pequeña barra. Mientras ella servía 2 copas de champán, la observé de cerca. Era hermosa, sin duda. Pero había algo en ella que se sentía extraño. Algo que no podía identificar. Tal vez era la forma en que se comportaba, cómo su perfección parecía fabricada, no natural. Nos sentamos en una mesa cercana y la conversación comenzó de manera ligera. Habló sobre los preparativos de la boda, sobre Juan, sobre el futuro. Pero mientras las palabras salían de sus labios, no podía quitarme la sensación de que todo era ensayado. Parecía estar diciendo lo correcto, pero podía sentir una inquietud subyacente. Entonces, ¿cómo te sientes con la boda?, pregunté, intentando sonar casual. Sus ojos titilaron por un breve segundo antes de responder. Estoy emocionada. Claro, es un gran día para Juan. Para mí, para todos. Hizo una pausa, mirándome, como si pesara sus palabras. Pero sabes, no siempre es tan fácil como parece. Fruncí el ceño ligeramente, sintiendo que había más en su declaración. ¿Qué quieres decir?, pregunté, mi voz firme, pero curiosa. Camila suspiró, dejando su copa. Su postura se relajó un poco, y por un momento pareció vulnerable. Humana, es solo que estar con Juan. Bueno, ha sido complicado, admitió. Su voz más baja ahora. Lo amo, de verdad lo amo. Pero a veces siento que vivo una vida que no es mía. Hay tantas expectativas, tanta gente juzgándonos. Nunca pensé que amar a alguien vendría con tantas reglas. La vulnerabilidad en su voz me tomó por sorpresa. Aquí esperaba escuchar las típicas frases ensayadas de una mujer que lo tenía todo bajo control. En cambio, revelaba algo que no había anticipado. Había miedo detrás de sus palabras, una inseguridad que no le había mostrado a nadie antes. ¿Qué tipo de expectativas?, pregunté con suavidad, inclinándome ligeramente. Ella miró alrededor de la sala, asegurándose de que nadie nos prestara atención antes de acercarse. Se trata de quién se supone que debo ser, la nuera perfecta, la esposa perfecta, la todo perfecta. Pero la gente no entiende la presión que eso pone en ti. La familia de Juan, bueno, ellos vienen de dinero, de un mundo al que no pertenezco. Y la verdad es que siempre he sentido que debo ocultar de dónde vengo, mis raíces, mi pasado, como si no fuera lo suficientemente bueno para ellos.
Me sorprendió su honestidad. Había asumido que Camila era solo una mujer fría, intentando alejar a mi hijo de mí. Pero aquí estaba, revelando sus propias inseguridades. No era solo alguien que me había rechazado, era alguien que, a su manera, se sentía rechazada por el mundo a su alrededor. No era solo Juan quien había intentado enterrar su pasado. Camila estaba haciendo lo mismo. Sé cómo te sientes, dije. Antes de que pudiera detenerme, las palabras simplemente se escaparon. Juan nunca entendió sus raíces tampoco. Está avergonzado de dónde viene, de lo que teníamos. Los ojos de Camila se suavizaron. Me miró de forma diferente ahora, como si viera algo más que la mujer que una vez fue apartada. No creo que se trate de estar avergonzado, dijo en voz baja. Se trata de encajar, de intentar estar a la altura de esta imagen que han creado para nosotros. Y es agotador. Tragué saliva con fuerza. Sus palabras me golpearon como una pared de ladrillos. No esperaba este tipo de vulnerabilidad de ella. Pensé que era la única afectada, por la necesidad de Juan de ocultar sus orígenes, pero ahora entendía. Camila no era solo la villana en esta historia, era una mujer joven, perdida en un mundo de expectativas sociales, intentando sobrevivir en un entorno que no la entendía. Sabes, Camila, no estás sola en esto, dije, mi voz más suave ahora. Juan también ha estado luchando con su identidad, tratando de ser alguien que no es. Ambos están atrapados en este juego de apariencias, de querer encajar. Camila asintió, sus ojos aún húmedos. Tienes razón. Amelia, dijo, nunca lo había visto de esa manera. La conversación continuó, más abierta ahora. Compartimos más sobre nuestras vidas, sobre las presiones que habíamos enfrentado. Y por primera vez sentí que no estaba hablando con una enemiga, sino con alguien que entendía, que compartía el peso de las expectativas familiares. Esa noche, al dejar la fiesta, mi corazón se sentía un poco más ligero. No había resuelto todo, pero había dado un paso hacia la comprensión, hacia encontrar un camino para sanar con Juan y quizás incluso con Camila. La vida no era perfecta, pero estaba empezando a entender que la verdad, aunque dolorosa, era el único camino hacia la libertad. Seguí caminando hacia mi auto, bajo la luz de la luna, pensando en el futuro. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo sentía un destello de esperanza, esperanza de que podríamos encontrar una manera de seguir adelante como familia, como personas reales. Sin máscaras, sin mentiras. El viaje apenas comenzaba, pero estaba lista para enfrentarlo, con el corazón abierto y la verdad como mi guía. La noche era fría, pero mi alma estaba empezando a calentarse de nuevo. Había vida más allá del dolor, y estaba decidida a encontrarla, por mí, por Juan, y quizás, incluso por Jorge. El tiempo lo diría, pero por ahora estaba dando el primer paso hacia la sanación, hacia una vida más auténtica, hacia un futuro que era mío. La fiesta había terminado, pero mi historia apenas comenzaba, y esta vez iba a escribirla yo misma. No más mentiras, no más dolor, solo la verdad, pura y simple. Y con esa verdad encontraría mi camino hacia la paz, hacia la felicidad, hacia una vida que valiera la pena vivir. No sabía cómo terminaría, pero sabía que estaba lista para intentarlo. Por primera vez en años, me sentía viva, realmente viva, y eso era suficiente, por ahora. Era más que suficiente. Cerré la puerta del auto y encendí el motor. La carretera se extendía frente a mí, como una promesa de algo nuevo, y mientras conducía hacia la noche, supe que el futuro, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades, posibilidades que estaba lista para abrazar, con el corazón abierto y la cabeza en alto. Estaba lista para ser Amelia, de nuevo. No sabía cómo empezar de nuevo, pero algo en mi interior me decía que debía intentarlo. Había perdido tanto tiempo viviendo para los demás, para mi familia, que me olvidé de quién era yo, pero ahora, con la verdad frente a mí, sentía una chispa, una pequeña llama que crecía dentro. La vida seguía,
Y yo también. Los días siguientes fueron duros. El dolor de la confesión de Jorge y el rechazo de Juan pesaban como una losa sobre mi corazón. Pero también había algo nuevo, una claridad que no había sentido antes. Entendí que no podía cambiar el pasado, ni las decisiones de los demás, pero sí podía decidir cómo quería vivir de ahora en adelante. No iba a seguir siendo la víctima de las elecciones de otros. Quería recuperar mi voz, mi vida, y eso empezaba conmigo misma. Decidí hablar con Juan de nuevo, no para culparlo, no para pelear, sino para entender, para sanar. Lo invité a casa una tarde, solo nosotros dos, sin Jorge, sin Camila, solo madre e hijo. Cuando llegó, podía ver la tensión en su rostro. Sus ojos evitaban los míos, como si temiera lo que diría. Juan, empecé con calma, necesitamos hablar de lo que pasó, de lo que me hiciste sentir. Él bajó la mirada, sus manos jugueteando nerviosamente. Mamá, yo lo siento, dijo. Su voz apenas un susurro. No quería lastimarte, pero lo hiciste, respondí. Mi voz firme, pero sin ira. Me hiciste sentir como si no fuera nada, como si todo lo que hice por ti no tuviera valor. Él tragó saliva. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. No era mi intención, mamá. Estaba tan atrapado en todo, en lo que Camila quería. En su mundo, pensé que tenía que ser alguien más, alguien que no avergonzara a su familia. Escuchar eso me partió el corazón, no por mí, sino por él. Por mi hijo que sentía que no era suficiente tal como era. Juan, tú eres suficiente, dije, mi voz temblando de emoción. Siempre lo has sido. No necesitas cambiar para encajar en el mundo de nadie. Él me miró, sorprendido, como si esas palabras fueran nuevas. Pero mamá, dijo, su voz quebrándose. No sé quién soy. He estado fingiendo tanto tiempo que olvidé cómo ser yo mismo. Esas palabras me golpearon fuerte. Mi hijo estaba perdido y yo no lo había visto. No del todo. Hasta ahora. Entonces encontrémoslo juntos, dije, extendiendo mi mano hacia la suya. No tienes que hacer esto solo. Hijo, estoy aquí. Siempre estaré aquí. Él tomó mi mano, sus dedos temblando, y por primera vez en mucho tiempo sentí que mi hijo volvía a mí. No todo estaba resuelto, pero era un comienzo, un paso hacia la sanación, hacia la verdad. Después de esa conversación, empecé a ver cambios en Juan. No eran grandes, no de inmediato, pero eran reales. Empezó a hablar más, a compartir más sobre sus miedos, sus inseguridades. Y yo escuché sin juzgar, solo siendo la madre que siempre quise ser. Con Jorge, las cosas eran más complicadas. Su confesión había roto algo entre nosotros, una confianza que no sabía si podía recuperar. Pero también entendí que él estaba sufriendo, a su manera. Estaba atrapado en su propia culpa, en su silencio. No estaba lista para perdonarlo, no aún. Pero decidí que no dejaría que su error me definiera. Mi vida era mía y la iba a vivir. Empecé a hacer cosas para mí misma, cosas pequeñas al principio, como retomar mi amor por la pintura. Pasaba horas con mis pinceles, devolviéndole color a mi mundo. También volví a leer libros que había olvidado, que alguna vez me hicieron soñar. Y poco a poco sentí que recuperaba pedazos de mí, pedazos que había perdido en el camino de ser esposa y madre. Una tarde, mientras pintaba, Juan vino a visitarme sin previo aviso. Me encontró en mi pequeño taller, rodeada de lienzos y colores. Mamá, esto es increíble, dijo, mirando mis pinturas con asombro. No sabía que hacías esto. Sonreí, un poco tímida. Siempre lo hice, pero lo dejé por un tiempo, por ti, por la familia. Él se quedó en silencio, procesando. Lo siento, mamá, dijo al fin, por hacerte sentir que tenías que renunciar a tanto. No fue tu culpa, respondí, limpiando un pincel. Fue mi elección. Pero ahora estoy eligiendo vivir para mí. Él asintió, con respeto, y por primera vez vi orgullo en sus ojos, no por lo que había hecho por él, sino por la mujer que era.
Esa conversación marcó un antes y un después. Juan empezó a visitarme más, no solo para hablar de él, sino para conocerme. A mí, a la Amelia que había olvidado, y yo, a mi vez, los conocí a él, al hombre en que se había convertido, con sus errores. Sí, pero también con su corazón, un corazón que aún buscaba su lugar. Mientras tanto, con Camila, las cosas seguían siendo complicadas. Juan me contó que hablaron después de que ella lo dejó en el altar y que estaba confundido. No sabía si podían seguir juntos o si debían tomar caminos separados. Yo no podía decidir por él, pero le dije que la verdad siempre sería su mejor guía. Si amas a Camila, le dije una tarde, entonces lucha por ella, pero no por la idea de ella, sino por la mujer real, con sus defectos, sus miedos. Y si no puedes, entonces déjala ir. Juan me miró, pensativo, y asintió. Tiene razón. Mamá, necesito ser honesto con ella, conmigo mismo. Ese fue un momento clave. Vi a mi hijo crecer, no en edad, sino en madurez. Estaba empezando a entender que la vida no se trata de encajar, sino de ser auténtico. Mientras Juan buscaba su camino, yo seguía construyendo el mío propio. Me uní a un grupo de arte local, donde conocí a otras mujeres que, como yo, estaban redescubriendo sus pasiones, sus voces. Compartimos risas, historias y un sentido de comunidad que me llenaba el alma. Por primera vez en años me sentía parte de algo, algo que no giraba en torno a mi familia, sino a mí, a Amelia. Ese grupo se convirtió en mi refugio, un lugar donde podía ser yo, sin expectativas, sin juicios, y con cada pincelada, con cada risa, me sentía más fuerte, más completa, más viva. Pero no todo era perfecto. Aún había noches en las que el dolor de la traición de Jorge volvía. Me sentaba en la oscuridad, preguntándome cómo no lo vi venir, cómo pude ser tan ciega. Pero luego recordaba que no era mi culpa, que él eligió esconder su verdad, no yo. Y con ese pensamiento me levantaba de nuevo, lista para seguir adelante. Una mañana recibí una llamada. Era Camila. Su voz suave, pero cargada de nerviosismo. Amelia, ¿podemos hablar?, preguntó. Casi con miedo. Dudé por un momento, pero accedí. Quedamos en un café, un lugar tranquilo, lejos de miradas. Cuando llegó, la vi diferente. Seguía siendo hermosa, pero había una tristeza en sus ojos que no noté antes. Se sentó frente a mí, nerviosa, retorciendo una servilleta. No sabía a quién más acudir. Empezó. Su voz temblorosa. He cometido tantos errores y no sé cómo arreglarlos. La escuché en silencio, sin interrumpir. Te debo una explicación, dijo. A ti, a Juan. Pensé que podía escapar. Continuó. Sus ojos húmedos, que si fingía ser alguien más, encajaría en el mundo que todos esperaban de mí. El mundo de Juan, la alta sociedad, pero no era real. Yo no era real, admitió. Vengo de un lugar humilde, una familia que apenas sobrevivía. Y cuando conocí a Juan, pensé que era mi oportunidad de dejar eso atrás. Sus palabras resonaron en mí, no porque fueran nuevas, sino porque entendía ese sentimiento. El deseo de ser más, de escapar de las raíces que duelen. Camila, dije suavemente, no eres la única que ha sentido eso. Juan también ha estado huyendo. ¿De quién es? ¿De dónde viene? Y creo que ambos se encontraron, porque compartían ese mismo miedo. Ella me miró, sus ojos llenos de lágrimas. Nunca lo vi así, dijo, limpiándose el rostro. Lastimé a Juan. Lo sé, no quería, pero no pude soportar la presión de fingir todo el tiempo. Asentí, entendiendo su dolor. No es tarde, le dije, para ser honesta, contigo misma y con él. Si es lo que quieres. Ella asintió, pensativa. Gracias, Amelia, dijo, por escucharme, por no juzgarme. Esa conversación cambió mi perspectiva. Camila no era la enemiga, era una mujer luchando, igual que Juan, igual que yo, por encontrar su lugar. Los días siguientes me sentí más ligera,
más en paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque entendía que la verdad, aunque duele, libera. Y yo estaba lista para vivir en esa libertad. Juan y Camila siguieron hablando, intentando entender si podían salvar lo que habían construido o si debían seguir caminos separados. Yo no podía decidir por ellos, pero podía apoyarlos, como la madre que siempre quise ser. Una noche, mientras pintaba, recibí un mensaje de Juan. «Mamá, gracias por todo», decía. «Camila y yo estamos intentando ser honestos, ser nosotros. No sé qué pasará, pero por primera vez siento que estoy siendo real». Lágrimas llenaron mis ojos, no de tristeza, sino de orgullo. Mi hijo estaba encontrando su camino, y yo el mío. La vida no era perfecta, pero era nuestra, y eso bastaba. Seguí pintando, perdiéndome en los colores, en la belleza de crear algo mío, y con cada pincelada sentía que mi alma se elevaba, que estaba renaciendo, no como la Amelia de antes, sino como una nueva versión, más fuerte, más valiente, más yo. El viaje no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo me sentía lista para lo que viniera, con el corazón abierto y la verdad como mi guía. Seguí adelante, un día a la vez, sabiendo que, pase lo que pase, tenía la fuerza para enfrentarlo, porque ahora era Amelia, la mujer que había encontrado su voz, su propósito, y nadie podría quitármelo nunca. Los meses pasaron y mi vida siguió cambiando. No siempre fue fácil. Hubo días en que el dolor volvía como una sombra persistente, pero aprendí a enfrentarlo, a no dejar que me definiera. Juan y Camila tomaron una decisión. Decidieron darse otra oportunidad, pero esta vez sin máscaras, sin fingir ser lo que no eran. Empezaron desde cero, con honestidad, con amor. Y aunque no era perfecto, era real. Y eso era suficiente. Yo los apoyé desde la distancia, dándoles espacio para crecer, para encontrar su camino. Y mientras ellos lo hacían, yo seguía el mío. Mi arte empezó a tomar forma. Una galería local mostró interés. Y pronto, mis pinturas estaban colgadas en una exposición. No podía creerlo. La Amelia que una vez soñó con ser artista estaba aquí, viva, real, compartiendo su mundo. Juan vino a la exposición, con Camila a su lado. Me abrazaron, orgullosos, y por primera vez sentí que éramos una familia de verdad, no perfecta, pero unida por la verdad, por el amor. Jorge también vino. Estaba más callado, más reservado. Nuestra relación seguía rota, pero había un entendimiento, un reconocimiento de que ambos habíamos errado y que tal vez, con tiempo, podríamos sanar. No lo sabía con certeza, pero estaba abierta a intentarlo. La exposición fue un éxito, no porque vendiera muchas pinturas, sino porque me sentí vista por primera vez en años, no como madre, no como esposa, sino como Amelia, la artista, la mujer, esa noche. Al volver a casa, me miré al espejo y sonreí, no porque todo estuviera perfecto, sino porque estaba en paz conmigo misma, con mi vida, con el camino que había elegido. Los días siguieron, y con ellos, nuevas aventuras. Viajé a un pueblo costero, algo que siempre quise hacer. Caminé por la playa, el viento en mi cabello, el sonido de las olas rompiendo. Y allí, en ese momento, sentí una libertad que no conocía, como si todas las cargas del pasado se hubieran desvanecido. Estaba viva, realmente viva, y eso era todo lo que necesitaba. Juan y Camila siguieron adelante, construyendo una relación basada en la verdad. No siempre fue fácil, pero estaban comprometidos a ser honestos, a ser ellos mismos, y eso los hacía más fuertes. Yo, por mi parte, seguí creciendo, explorando quién era, quién quería ser. Empecé a escribir algo que siempre amé. No era una gran novela, pero era mi historia, mi voz, y con cada palabra me sentía más libre, más conectada conmigo misma. La escritura se convirtió en mi refugio, un lugar donde podía ser completamente yo, sin miedo, sin máscaras. Y con cada página descubría más de mí, más de lo que era capaz. La vida
Entendí, no se trata de ser perfecta, sino de ser real, de ser tú, y yo lo era. Por primera vez en mucho tiempo, era Amelia. Sin excusas, sin culpas, sin miedos. El camino no había sido fácil, pero cada paso valió la pena, porque me llevó a mí, a la mujer que siempre fui, pero que olvidé por tanto tiempo. Juan y Camila siguieron adelante, juntos, construyendo una vida basada en la verdad. Y yo, a mi manera, hice lo mismo, encontrando mi lugar en un mundo que ahora sentía mío. La familia que una vez se sintió rota empezó a sanar, no porque éramos perfectos, sino porque éramos honestos. Y eso era suficiente. Seguí pintando, escribiendo, viviendo, realmente viviendo. Y con cada día me sentía más yo, más fuerte, más completa. El dolor del pasado no desapareció, pero se volvió más ligero, como una cicatriz que recordaba, pero ya no dolía tanto. Y con cada nuevo amanecer me sentía más libre, más lista para lo que viniera, porque ahora sabía quién era. Y nadie podía quitarme eso, la vida. Entendí, es un lienzo, y yo estaba pintando el mío con colores vivos, con verdad, con amor, conmigo misma. Y eso era todo lo que necesitaba. Gracias por escuchar. No olvides compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa. Y si esta historia te tocó, suscríbete para más, porque juntos podemos sanar, podemos encontrar nuestro camino hacia la verdad, hacia la libertad, hacia nosotros mismos. El viaje continúa. Pero ahora, sé que no estoy sola y tú tampoco lo estás. Sigamos adelante. Juntos, con el corazón abierto, con la verdad como nuestra guía, porque al final eso es lo que nos hace libres, eso es lo que nos hace nosotros, y eso es suficiente por ahora y para siempre. Amelia, la mujer que encontró su voz, estaba lista para lo que viniera, con amor, con fuerza, con verdad, y eso era todo lo que necesitaba. El lienzo de mi vida estaba lleno de colores, y yo estaba lista para seguir pintando, para seguir viviendo, para seguir siendo yo. La historia no termina aquí, porque la vida nunca termina. Siempre hay un nuevo capítulo, una nueva oportunidad para ser auténtico, para ser libre. Y yo estaba lista para escribir el mío, con cada paso, con cada día. Estaba construyendo una vida que amaba, una vida que era mía, y eso era suficiente. Por ahora, era más que suficiente. Seguí adelante, con el corazón lleno, con la verdad como mi brújula. Y con cada nuevo día me sentía más yo, más Amelia, la mujer que había renacido, la mujer que había encontrado su voz, su fuerza, su paz. Y eso era todo lo que necesitaba para seguir adelante, para seguir siendo yo. La vida es un viaje y yo estaba lista para vivirlo, con todo mi corazón, con toda mi verdad, con toda mi alma, y con cada nuevo amanecer sentía que mi vida era mía otra vez, no porque todo estuviera resuelto, sino porque había encontrado la fuerza para seguir adelante, para abrazar mi verdad, mi pasado, y construir un futuro que amara. Juan también estaba cambiando, lo veía en sus ojos. Había una luz nueva, como si por fin estuviera en paz. ¿Con quién era? Con sus raíces. Una tarde, mientras tomábamos café, me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, gracias por no rendirte conmigo, por mostrarme que está bien ser quien soy. Sus palabras llenaron mi corazón de una calidez que no había sentido en años. Mi hijo, mi Juan, estaba volviendo a mí, no como el niño que una vez fue, sino como un hombre que había aprendido a enfrentar su verdad. Camila también estaba cambiando. Ella y Juan habían decidido seguir juntos, pero con una nueva base, sin mentiras, sin máscaras, solo ellos, reales, auténticos. Y yo los veía crecer juntos, sanar juntos. Y eso me llenaba de orgullo, no porque todo fuera perfecto, sino porque era real. Y la verdad, aunque duele, es lo que nos une, lo que nos libera. Con Jorge, las cosas eran distintas. Nuestra relación seguía herida. Su traición dejó una marca que no sabía si alguna vez sanaría, pero también vi su esfuerzo. Él estaba intentando ser mejor,
estar presente. No sabía si podía perdonarlo, pero decidí darle tiempo, darle espacio. Y mientras tanto, seguí adelante, construyendo una vida que era mía. Mi arte se convirtió en mi refugio. Cada pincelada era una declaración de quién era, de lo que sentía. Y la escritura, mi otra pasión, se volvió mi voz. Escribí sobre mi vida, sobre el dolor, sobre la sanación. Y cada palabra me hacía más libre, más yo. Una noche, mientras escribía, recibí un correo inesperado. Era de una editorial pequeña, interesada en mi manuscrito. No podía creerlo. Mi historia, mi voz, iba a ser escuchada. No era un sueño grande, pero era mío. Y eso bastaba. Cuando le conté a Juan, sus ojos se iluminaron. «Mamá, estoy tan orgulloso de ti», dijo, abrazándome fuerte. Y en ese momento supe que todo valió la pena. El dolor, las lágrimas, los años de sentirme invisible. Todo me llevó a este momento, a esta versión de mí, fuerte, libre, auténtica. Camila también estaba ahí, sonriendo, apoyándome, y por primera vez la vi como parte de la familia, no como una amenaza, sino como alguien que, como yo, había luchado por encontrar su lugar. La vida no era perfecta, pero estaba llena de posibilidades, y yo estaba lista para explorarlas, con el corazón abierto, con la verdad como mi guía. Seguí adelante. Un día a la vez, cuando Camila dejó a Juan en el altar, ¿fue solo por miedo o había algo más profundo? Como madre, entendía el dolor de Juan, pero Camila seguía siendo un enigma. Parecía haber rechazado todo de él, exigiendo que ocultara su pasado. Pero en su ausencia, empecé a preguntarme si ella también era víctima de las mismas presiones. Un día recibí una llamada inesperada de Camila. Su voz era suave, casi vacilante. Me pidió si podíamos vernos. Dudé al principio. Después de todo, ella había lastimado a mi hijo, pero algo en su tono me dijo que esto era diferente. No era solo una disculpa. Sonaba vulnerable, como alguien cargando un peso enorme. Nos encontramos en un café tranquilo, un lugar donde los secretos podían susurrarse. Camila llegó, su postura rígida, como si se preparara para algo difícil. Seguía siendo hermosa, pero había una tristeza en sus ojos. Se sentó frente a mí, retorciendo nerviosamente una servilleta. No sabía a quién más acudir. Empezó, su voz apenas un susurro. «He cometido tantos errores, Amelia, y no sé cómo arreglarlos. Te debo una explicación. A ti y a Juan». La escuché sin interrumpir, sintiendo que llevaba este peso, mucho más tiempo del que imaginaba. Pensé que podía escapar. Continuó, con lágrimas en los ojos, que si fingía ser alguien que no era, encajaría en el mundo que todos esperaban, el mundo de Juan. La alta sociedad. Creí que así me sentiría valiosa, pero siempre me sentí como una extraña. Siempre estuve fingiendo. Sus palabras me golpearon fuerte. En ese momento, vi a Camila no como la mujer que quiso alejar a mi hijo, sino como alguien luchando su propia batalla, una que nunca pudo ganar. «Vengo de la nada», admitió, con la voz temblorosa. «Crecí en un pueblo pequeño, en una familia que apenas sobrevivía. Y cuando conocí a Juan, pensé que tal vez podía dejar todo eso atrás, pero no era real». Yo no era real, solo fingía ser alguien que no soy. El peso de su confesión nos envolvió. Podía escuchar el dolor en su voz, la culpa que había cargado tanto tiempo. Camila no era la villana que imaginé, no era la mujer que entró en la vida de Juan para alejarlo de mí. Era una joven perdida en expectativas sociales, tratando de sobrevivir en un mundo que no la entendía. «Sé que lastimé a Juan», dijo, mirándome a los ojos. «Nunca quise hacerlo. Pensé que podía con todo, pero la presión fue demasiado. Y cuando vi que él también se perdía en ese mundo de apariencias, supe que ambos estábamos atrapados. Y no podía seguir fingiendo. La escuché, mi corazón suavizándose. Fui tan rápida para juzgarla, para verla como la causa del dolor de Juan. Pero ahora entendí que Camila y Juan eran dos caras de la misma moneda, ambos huyendo de algo. Juan, de sus orígenes humildes. Camila,
de su pasado y la vida que dejó atrás. Ambos se escondieron tras una fachada, creyendo que encajar los haría felices. No eres la única que ha estado escondida, dije en voz baja. Juan también ha estado ocultándose. ¿De quién es? ¿De dónde viene? Tan obsesionado con probarse al mundo que olvidó lo que realmente importa. Pero la verdad es que nada de eso importa. Somos quienes somos, sin importar de dónde venimos. Y creo que Juan está empezando a entenderlo. Camila asintió, secándose las lágrimas. No sé qué pasará con Juan y conmigo, dijo suavemente, pero sé que no puedo seguir huyendo de mí misma. Necesito descubrir quién soy realmente, fuera de todo lo que he fingido ser. Me quedé en silencio, reflexionando sobre todo lo que Camila compartió. La había visto como una enemiga, como alguien que destrozó a mi familia, pero ahora la veía distinta. Era una mujer tan perdida como Juan, atrapada en un mundo de expectativas, intentando encajar en un lugar que no la valoraba. Entendí que, de alguna manera, ella era como él, alguien obligado a ocultar su verdadera identidad para sobrevivir en un mundo cruel. No sé a dónde llevará esto. Camila, dije finalmente, pero creo que tú y Juan han sufrido bastante. Es hora de dejar de huir. Es hora de enfrentar la verdad. Ella asintió con una pequeña sonrisa. Gracias, Amelia, por escucharme. No sé si merezco tu comprensión, pero estoy agradecida por ella. Al salir del café esa tarde, sentí una resolución. Camila no era la enemiga, era otra víctima de un mundo que exigía perfección. Y tal vez, solo tal vez, ella y Juan podían sanar juntos o separados, como fuera necesario. Los días después de hablar con Camila se sintieron extrañamente distintos. No sé si fue su vulnerabilidad o el cambio en mi perspectiva, pero algo en mí había cambiado. Veía las grietas en las fachadas de Camila y Juan con más claridad y supe que era hora de que la verdad saliera a la luz. Demasiadas mentiras, demasiado tiempo. Ahora era momento de exponerlas, hasta que no quedara nada más que la verdad. Siempre creí que la verdad encontraría su camino, pero ahora entendía algo más profundo. Dependía de mí guiarla hasta la superficie. Juan había pasado años escondiéndose, huyendo de quién era. Camila también vivía una mentira, atrapada por las expectativas. Si iban a sanar, necesitaban enfrentar sus pasados, sus miedos, sus propias verdades. Y yo iba a asegurarme de que lo hicieran. Juan había estado callado últimamente, retirado. Pero veía la lucha en su interior. Sabía que debía enfrentar la verdad, pero aún tenía miedo. Miedo al rechazo. Miedo a lo que significaría para su vida, para su futuro con Camila. Lo veía en sus ojos, la lucha entre querer ser honesto y el terror a las consecuencias. Había construido una vida de mentiras. Y ahora esas mentiras lo asfixiaban. Yo tenía mi propio papel en esto. No podía obligar a Juan a enfrentar la verdad, pero podía guiarlo. Podía crear situaciones que lo empujaran hacia lo inevitable. La verdad era como una fuerza de la naturaleza. No podía detenerse. Y con mi experiencia podía asegurarme de que Juan no tuviera opción. Una tarde los invité a ambos, a Juan y a Camila, a mi casa. Sabía que no sería fácil, pero sentía que era el momento. La verdad debía salir a la luz. Cuando llegaron, noté la tensión. Ninguno sabía qué esperar, pero ambos sentían que algo debía cambiar. El aire estaba cargado de palabras no dichas, de emociones. Los invité aquí porque es hora de dejar de esconderse. Empecé. Han pasado tanto tiempo huyendo de ustedes mismos, del otro. Es hora de dejar de fingir. La verdad es lo único que los liberará. Juan me miró, confundido. Mamá, ¿qué quieres decir? Su voz temblaba. No respondí de inmediato. Miré a Camila, que estaba sentada frente a Juan, sus manos nerviosas en su regazo. Podía ver la vergüenza en sus ojos. Camila, dile a Juan lo que me contaste, dije con suavidad. Cuéntale sobre la vida que has ocultado, sobre las presiones que has enfrentado, sobre la mujer que has fingido ser. Camila dudó. Sus ojos entre Juan y yo, las palabras estaban atascadas en su garganta, pero sabía que debía decirlas. Tenía que hablar su verdad, como Juan debía hablar la suya. Tomó una respiración profunda.
tu voz temblando mientras hablaba. He estado viviendo una mentira. Empezó, apenas susurrando. No soy quien he fingido ser. Vengo de un lugar humilde, igual que tú, Juan. Lo he ocultado toda mi vida, fingiendo encajar en un mundo que no es mío. Pensé que si podía ser perfecta, si jugaba el papel, finalmente pertenecería, pero me estaba matando fingir. No quiero mentir más. Vi el peso de sus palabras caer sobre Juan, su rostro pálido, su boca entreabierta, como intentando procesar lo que ella dijo. Siempre creyó que Camila era perfecta, todo lo que él no era. Y ahora, ella admitía que también se escondía. Juan la miró, su voz baja y temblorosa. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Temblaba, sus manos apretadas. ¿Por qué no confiaste en mí? Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas. Tuve miedo. Juan, pensé que si sabías la verdad, no me querrías, que no era suficiente. Creí que no podía estar a la altura de la vida que pensé que querías. Tenía tanto miedo de perderte. La tensión en la sala era insoportable. Años de fingir, de esconderse, llegaban a su punto culminante en este momento. Juan miró a Camila, su rostro suavizándose. Vi la lucha interna en él, el deseo de perdonar, de entender. He sido tan estúpido, dijo Juan, su voz quebrándose. Pensé que si podía ser alguien más, encajaría, sería suficiente, pero no lo fui. Camila, ni siquiera para mí. Camila extendió su mano, tomándola de él. Juan, no quiero que seas otro. Quiero que seas tú, el verdadero, y quiero ser real contigo. No puedo seguir escondiéndome. El aire en la sala cambió. La verdad estaba afuera, cruda, dolorosa, pero liberadora. Juan y Camila ya no se escondían, ni del otro, ni de sí mismos. Y por primera vez en mucho tiempo, vi algo en los ojos de mi hijo que no veía en años. Esperanza. No sería fácil. Habría desafíos, pero estaban dando el primer paso hacia una vida sin máscaras. No pueden seguir huyendo de quienes son, dije suavemente. Ni tú. Camila, la verdad siempre encuentra su camino. Es hora de dejar de esconderse. Juan asintió, con lágrimas. Estoy listo, dijo, su voz llena de emoción, listo para dejar de huir. Camila apretó su mano. Yo también, y por primera vez sentí paz. El aire entre Juan y yo había sido pesado. Cada palabra, cada mirada, llena de verdades, no dichas y dolor. Pero hoy no habría más evasión. Hoy lo enfrentaría. El silencio había terminado. Juan estaba sentado frente a mí, sus manos temblando, sus ojos evitando los míos. Podía ver el miedo en su expresión, el mismo miedo que siempre lo detuvo, de ser honesto conmigo por mucho tiempo. Lo dejé esconderse. Juan. Comencé, mi voz firme pero llena de calma. Has pasado años viviendo en mentiras, escondiéndote de la verdad. Creíste que podías huir de tu pasado, de quién eres realmente. Pero no puedes. La verdad no desaparece. Juan siempre te alcanza. Él se estremeció ante mis palabras, sus ojos ahora fijos en los míos. Vi el dolor en su mirada. Me lastimaste. Juan, continué. Mi voz tranquila, pero firme. Me rechazaste. Elegiste creer que tu valor estaba en otra cosa, algo superficial. Dejaste que el miedo te impidiera amar a quienes realmente te querían. Se movió en su asiento, su rostro lleno de vergüenza. Nunca quise lastimarte, mamá, dijo, su voz apenas audible. Lo sé, Juan, respondí suavemente. Pero eso no cambia. Que lo hiciste. Te alejaste de mí, de la verdad, de todo lo que importaba. Ahora debes enfrentarlo. Asumir la persona que has sido. Las mentiras. El daño que causaste a quienes te amaban. Lágrimas llenaron sus ojos. No dijo nada al principio. Solo se quedó allí, luchando por encontrar palabras. Y luego, lentamente, como si fuera lo más difícil, habló. Lo siento, sé que he sido un cobarde, me escondí y te lastimé. Me lastimé a mí mismo. No sé cómo arreglarlo, pero quiero empezar. Quiero ser la persona que siempre creíste que podía ser. La sinceridad en sus palabras era cruda,
y por primera vez en tanto tiempo vi un destello del hijo que conocí, el hombre que tuvo miedo de ser él mismo. Estaba enfrentando su verdad. El perdón no llegó de inmediato, pero comenzaba a fluir. Lento, como un río cortando la roca. Aún teníamos un largo camino, pero sabía que podíamos recorrerlo juntos. El camino hacia la sanación fue largo, pero tras la disculpa de Juan, encontré algo inesperado. Paz. Por años cargué el peso del arrepentimiento, la vergüenza, el resentimiento. Dejé que los errores de otros me definieran, pero ahora, con la verdad al descubierto y el peso del pasado levantado, podía respirar de nuevo. Juan y yo empezamos a reconstruir nuestra relación. Pedazo por pedazo. No era perfecta, pero era real. Ambos aprendíamos a vivir sin muros. Lo perdoné. Y al hacerlo, también me perdoné a mí. Pasé tanto tiempo intentando ser todo: esposa, madre, cuidadora, que olvidé quién era yo, pero ya no. Cada día redescubría a la mujer que había olvidado, la que tenía sueños. Empecé a tomarme tiempo para mí, haciendo lo que siempre amé: pintar, leer, viajar. Había un mundo que ignoré por demasiado tiempo y estaba decidida a explorarlo. Hice un viaje a la costa, algo que siempre soñé, pero nunca hice. Estando en la playa, con el viento y el sonido de las olas rompiendo, sentí una libertad inmensa, como si los años cargando las cargas de otros se hubieran desvanecido. Por primera vez en años, vivía no para otros, sino para mí. También empecé un nuevo proyecto. Escribí un libro. No era una gran obra ni un bestseller, pero era mío, mi historia, mi voz. Escribir siempre fue mi pasión, pero lo dejé de lado por mucho tiempo. Ahora me permitía ser vulnerable, compartir mis pensamientos con el mundo, y eso era liberador. Nuevas amistades comenzaron a florecer. Conocí personas que me veían por quien era, no como esposa o madre, sino como Amelia. Ya no sentía que debía esconderme tras un rol. Era suficiente tal como era. Acepté mi pasado, con todos mis errores y tropiezos, y entendí que no me definían. Era más que mi historia, más que mi pasado. El peso del mundo ya no era tan pesado. La vergüenza, la culpa, el enojo, todo se fue, reemplazado por una paz que no conocía. Era libre. Libre para ser la mujer que quería, libre para vivir en mis términos. Y al mirar atrás, entendí que el dolor, las luchas, el sufrimiento, todo me llevó aquí, a este momento de libertad. Aprendí a vivir auténticamente, a abrazar mis defectos, y al hacerlo, encontré la fuerza para seguir. Ya no era la mujer de antes, era Amelia, la que encontró su voz, su propósito, su paz. Gracias por escuchar. Comparte tu historia en los comentarios. Tu voz importa.